A ver, estamos observando la pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ok. A ver, tengo un video que primero vamos a verlo, que de alguna manera nos resume las aplicaciones de la teoría de grafos. Jordán y junto con Alberto Conejero, ambos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, imparto el curso Aplicaciones de la teoría de grafos a la vida real que ahora os presento. Las aplicaciones de la teoría de grafos en la actualidad son numerosas, crecen día a día y se encuentran en campos tan diversos como la logística, traductores de idiomas, diseño de redes, optimización e investigación operativa, desarrollo de sensores en robótica, genética y otros muchos. Si lo que os preocupa es el nivel de conocimientos requerido para seguir este curso, tened en cuenta que se trata de un curso introductorio, autocontenido, para el cual solamente necesitáis nociones elementales de matemáticas. Partimos de cero y vamos subiendo el grado de complejidad poco a poco. Utilizamos muchos ejemplos, proponemos y resolvemos problemas que servirán tanto para introducir algoritmos y conceptos como para clarificarlos. Y antes de que cortéis el vídeo, ¿no tenéis curiosidad por saber cuáles son esos problemas de los que estamos hablando? Bueno, pues son problemas de nuestra vida cotidiana, cercanos a nuestra vida cotidiana, y son de tan diferente índole como, por ejemplo, encontrar el camino más corto entre dos puntos, o bien diseñar una red eléctrica de manera que el coste de diseño sea lo más económico posible, o orientar de forma adecuada las carreteras de una urbanización o de una ciudad. Además, disponemos del apoyo de un software propio, libre, muy sencillo y fácil de utilizar, que podréis descargarlo en vuestro propio ordenador. En relación a los orígenes de esta teoría, comentaros que se remontan al siglo XVIII, cuando Leonhard Euler resolvió el conocido como problema de los puentes de Königsberg. El auge que tiene en la actualidad esta teoría se debe a que transforma problemas de la vida real en problemas abstractos utilizando líneas y puntos. Si seguís el curso y os queda ganas de más, comentaros que hay una segunda parte en la que tratamos ya problemas más concretos, como puede ser la distribución de mercancías, el problema del agente de comercio o el problema del cartero chino. Espero que os animéis a matricularos en el curso y que este sea de vuestro grado. Hasta pronto. Muy bien, entonces, bueno, en el video hemos visto una introducción a las aplicaciones que tienen la teoría de las gráficas o simplemente grafos que pueden ser utilizados para representar de repente niveles jerárquicos, para representar una estructura química, pero también las gráficas permiten hacer modelos para poder resolver algunos problemas, como los problemas, por ejemplo, de la distancia más corta entre dos o más puntos, así como también la teoría de grafos de alguna manera se usa para configurar, por ejemplo,
los equipos que se usan en Internet, como por ejemplo los ruteadores, que tienen que reenviar los paquetes de datos de un nodo a otro. Entonces, esos paquetes pueden ir por diferentes rutas, pero los routers manejan algoritmos donde pueden determinar la ruta más corta y por esa ruta es que van a reenviar los paquetes para que estos puedan llegar a su destino y sea este en el menor tiempo posible. Entonces hay muchos problemas que utilizan los grafos para poder encontrar una solución. De igual manera también hay algunos grafos particulares como los árboles y específicamente los árboles binarios que han sido de alguna manera la base matemática para desarrollar unos algoritmos que permiten comprimir la información. Por ejemplo, un archivo que de repente puede estar formado por unos 600K, se puede reducir a 400K. Es necesario que los datos se puedan comprimir, porque si van a enviarse por una red, al comprimirlos, estos pueden ocupar menos ancho de banda y pueden ir a mayor velocidad. Entonces, todo el tráfico de Internet, todo el tránsito que es de videos, de audio, archivos digitales, en realidad todos esos paquetes de datos se comprimen y luego se envían por la web y de esa manera pueden alcanzar una mayor velocidad. Y uno de esos algoritmos justamente tomó como base un árbol binario para desarrollar un método y poder comprimir la información. Entonces ahora la teoría de grafos cumple un papel muy importante y está relacionado con muchos ámbitos, no solamente en la parte de redes, sino también para desarrollar algunos métodos de codificación. ¿Okay? Entonces, esa era la introducción que quería dar acerca de este nuevo capítulo. Muy bien. A ver, entonces un grafo está formado por dos conjuntos, un conjunto de vértices y un conjunto de nodos, y los grafos suelen denotarse de esta manera. El grafo G, por ejemplo, como esta estructura formado por el conjunto B de vértices y el conjunto E de aristas. Este grafo que ven acá es un grafo que contiene 4 nodos, por lo tanto podemos especificar el conjunto de vértices de esta manera con los elementos A, B, C y D. De igual modo, el conjunto de aristas serían, por ejemplo, el conjunto E, que contiene elementos E1, E2, E3, E4 y E5. Dentro de un grafo, además, los nodos, tales como U y B, se denominan adyacentes cuando existe esto, ¿no? Un segmento que los une. Por ejemplo, el nodo C es adyacente al nodo B, así como también al nodo A y al nodo D, porque hay una arista que une o relaciona con ese otro nodo. Entonces, esto viene a ser la estructura, viene a ser una gráfica o simplemente un grafo. Entonces, las aristas vienen a ser segmentos, también se les conoce de esa manera. Acá, por ejemplo, el segmento E1 se puede denotar así, que contiene como nodos o vértices al vértice A y al vértice C. De igual manera, el segmento E o arista E, que contiene los nodos C y D. Entonces, cada segmento se puede denotar de esta manera, ¿no? Entonces, eso es una gráfica, una estructura que está formada por dos conjuntos y a partir de ahí se puede describir una gráfica tomando como referencia estos dos conjuntos.
Ahora, cuando el grafo de repente presenta varios segmentos paralelos o de repente presenta lazos, también se le denomina de esta manera, ¿no? Se le denomina como un multigrafo. Esto que ven acá, por ejemplo, viene a ser un multigrafo. Presenta un lazo y acá hay dos segmentos que son paralelos, que tienen en común los nodos B y C. ¿Okay? Entre los puntos importantes para un grafo viene a ser el grado. Si tenemos un grafo G, entonces, y tomamos cualquier vértice tal como este, V, el grado que se denota de esta manera, grad de V, vendría a ser el número de aristas que son incidentes justamente en ese vértice V. Por ejemplo, acá tenemos el vértice B, sería de grado 2, porque acá hay dos segmentos que convergen en él o inciden en el vértice B. Para este vértice D sería también de grado 2. Para este vértice E, más bien sería grado 0, no hay ninguna arista que incida en E. Acá también en el vértice H sería de grado 1, G de grado 2, F de grado 2, C de grado 4. Y acá para el vértice A, el lazo se cuenta como 2, por lo tanto, el grado de A sería igual a 3. Entonces, esa es la manera de poder determinar el grado de cualquier vértice de un grafo. ¿Okay? Entonces, acá está descrito cada uno de los grados. Entonces, de alguna manera, los grados también permiten comparar un vértice, un grafo con otro, ¿no? Podríamos de repente establecer alguna semejanza entre dos grafos si es que estos de repente presentan los mismos grados y además presentan el mismo número de aristas. Entonces podríamos hacer una comparación entre esos grafos. O de repente se puede hacer alguna rotación del grafo, alguna traslación de los vértices también, y a partir de ahí se puede llegar de repente a otra forma, ¿no?, que pueda tener. Entonces, ese es el grado de un grafo. Ahora, con respecto a los grafos, hay una gran variedad de ellos. Por ejemplo, se define el denominado grafo regular. Un grafo regular es aquel grafo donde todos los vértices tienen el mismo grado. Y se denota de esta manera, ¿no? Si es que todos los vértices tienen grado K, entonces ese grafo se denota como el grafo K regular. Este grafo, por ejemplo, vendría a ser el grafo 4 regular. Todos los vértices tienen un grado igual a 4. Entonces, eso es un grafo regular, donde cada uno de los vértices tiene el mismo grado. Ahora, con respecto a los grados de cualquier grafo o multigrafo, hay este teorema. A ver, tenemos el grafo G, formado por estos dos conjuntos. Resulta que si hacemos la suma de los grados de todos los vértices, este siempre resulta ser un número par. Siempre es un número par. Y además, la suma de todos los grados es el doble del número de aristas. Es el doble del número de aristas. Este teorema es importante porque a partir de ahí se pueden hacer luego algunas demostraciones para cierto tipo de, para cualquier grafo. ¿Okay? Entonces, la sumatoria de los grados de todos los vértices siempre es el doble del número de aristas. A ver, acá tenemos unos grafos. Hacemos, por ejemplo, hallamos los grados de todos los vértices. El grado de A sería 2,
el grado de B sería 2, el grado de C sería 3, el grado de D sería 1. Si hacemos la sumatoria, eso nos devuelve 8, número par. Y además tiene 1, 2, 3, 4 aristas, ¿no? Es el doble del número de aristas. De igual manera, si es que tuviera esta forma el grafo, ¿no? Este sería un multigrafo. Se determina también los grados. El grado del vértice A sería 3, del vértice B 4, de C 2, del vértice D 1 y del vértice es igual a 0. Entonces, si hacemos la sumatoria, ¿qué tendríamos? A ver, 3 más 4, 7, más 2, 9, más 1, 10, ¿no? Número par. Y también coincide con el doble del número de aristas. Tiene 5 aristas. ¿Okay? Entonces, en general, se cumple ese teorema. Acá tenemos una aplicación rápida. Nos preguntan si es posible tener un grafo 4 regular con 10 aristas. ¿No? Entonces, como sabemos que la suma de todos los grados es el doble del número de aristas, entonces eso nos da 20, y como el grafo es regular, su grado es 4, y de acá podemos determinar el número de vértices, ¿no? Sería igual a 5. Entonces, un grafo como tal vendría a ser un grafo que tiene 5 vértices, y es básicamente un grafo de grado 4, ¿no? 4 regular. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok, entonces seguimos. Profesor, Dime, ¿podría volver a repetir esa parte, por favor? ¿cuál parte? La parte de los ejemplos. Se escuchó un poco entrecortado. Bueno, para mí. Ya. ¿Cómo me escuchan los demás? ¿Me escuchan bien o he cambiado de micrófono? He estado justo haciendo algunos cambios. ¿Los demás me escuchan bien o hay problemas con el audio, con la voz? Sí se le escucha bien, prof. Ya, Solamente. Mi internet, profesor, debe ser, porque se encontró este entrecortado. ya, ok, no se preocupen. A ver, este era el ejemplo. Vamos a volver a repetirlo. La pregunta es si es posible tener un grafo 4 regular con 10 aristas. La pregunta es si es posible tener un grafo 4 regular que tenga 10 aristas. Entonces, en vez de podernos a dibujar, a trazar, nos acordamos del teorema, ¿no? El teorema dice que la suma de todos los grados es el doble del número de aristas. Y como acá nos dan 10 aristas, la sumatoria de todos los grados sería igual a 20. Y como además es un grafo 4 regular, todos los vértices tienen grado 4. Entonces lo planteamos así, ¿no? 4 por B, donde B es el número de vértices. Eso debe ser igual a la suma de todos los grados, que debe ser 20, ¿no? Y de ahí se determina el número de vértices, que debe ser 5. 5 vértices y cada uno es de grado 4, entonces 5 por 4 nos daría 20. 20 es la suma de todos los grados. ¿Okay? Por lo tanto, sí es posible, ¿no? Que exista ese grafo, y sería un grafo que tiene 5 vértices. Esa era la pregunta. A ver, entonces ya hemos visto lo que es un grafo regular. Todo grafo donde el número de vértices o el grado de todos los vértices es el mismo. También se define el grafo completo. A ver, ¿qué cosa es un grafo completo? Vendría a ser un grafo donde para cualquier par de vértices siempre exista una arista. A ver, dice, sea B un conjunto
de n vértices de un grafo. Este grafo es completo y los grafos completos se denotan así, de esta forma, K sub n, donde n es el número de vértices. Entonces viene a ser denominado grafo completo si es que para cualquier par de vértices o cualquier par de elementos del conjunto B, obviamente para A diferente de B, exista una arista o exista un segmento. Acá está el segmento, ¿no? A, B. Entonces, si es que verificamos eso, se trataría de un grafo completo. Y empezamos acá. Por ejemplo, el grafo completo caso 1 vendría a ser el grafo trivial, porque solamente tendríamos el vértice nada más. El grafo completo K sub 2 se refiere a que tiene dos vértices. Y acá tenemos la arista. El grafo K sub 3, n sería 3, se refiere a un grafo que tiene tres vértices, A, B y C. Y como observan, hay un segmento o una arista entre cualquier par de vértices. Entonces también esto es un grafo completo. El grafo K sub 4, para n igual a 4, hay cuatro vértices, A, B, C y D. Y sería completo porque desde el vértice A hay una arista a cualquiera de los otros vértices. Tenemos el segmento AB, AC y AD. De igual forma, verificamos desde el vértice B, BA, BC y BD, así como del vértice C también, ¿no? Hay un segmento hacia los demás vértices. Entonces, este vendría a ser la forma de un grafo K sub 4. Entonces, los grafos completos se denotan así, en general, como K sub n, donde n es el número de vértices. ¿Ok? Muy bien. Y también tomen en cuenta esta premisa, ¿no? Todo grafo completo es regular porque cada vértice tiene un grado B-1. Todo grafo completo resulta ser además un grafo regular. ¿Ok? Entonces, eso es un grafo completo. Entonces ya tenemos dos tipos de grafos hasta ahí. A ver, Profe, también se define el grafo conexo. Sí, dime. en el ejemplo de K4, la arista también puede ser una diagonal de D a B, Por o tiene supuesto. que Sí. ¿sí? Sí, yo puedo haberlo trazado, por ejemplo, de B a D así, ¿no? Sino que, digamos, para apreciarlo mejor, lo dibujé así. Pero podría trazarse directamente, ¿no? Una línea recta y listo. Ah, ok, ok. A ver, Gracias. también interesa esto, ¿no? Lo que es una gráfica conexa. Una gráfica o grafo es conexo si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro. En caso contrario, sería una gráfica disconexa. Por ejemplo, acá, ¿no? En caso 4, ¿no? Este es un grafo conexo, porque podemos ir directamente a cualquier otro vértice. Pero veamos un ejemplo más concreto. A ver, esta viene a ser una gráfica conexa porque desde el vértice 3 hay siempre una ruta, una trayectoria a cualquier otro vértice. Por ejemplo, de 3 a 4, de 3 a 2 y también se puede llegar al vértice 1. Puedo ir por esta vía y encuentro una ruta, una trayectoria, ¿no? 3, 2 y 2, 1. O puede ser por acá también, 3, 4, 4, 1. Entonces, este viene a ser un grafo conexo. Y precisamente el algoritmo que se usa para desarrollar o cuando se configura un equipo ruteador, este algoritmo también debe tener un mapeo de los otros equipos y ese mapeo consiste en que se describa las trayectorias, o sea, genere
una gráfica conexa, ¿no? Para que pueda encontrarse la vía más rápida de un nodo a otro. Entonces ahí es cuando se llega a la configuración, se le puede dar un peso a los enlaces o a la ruta entre dos nodos, se le puede dar un valor. Entonces en base a ese valor puede determinar la ruta más económica. A ver, en la parte de la derecha tendríamos más bien una gráfica disconexa o no conexa. Este grafo estaría formado por los vértices B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Es disconexa porque no hay forma de llegar al vértice B4. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en B1, no hay una trayectoria hacia B4, ni tampoco de B1 hay una trayectoria hasta B6 o hasta B5. Entonces una gráfica como esta es una gráfica disconexa. Como las gráficas se denotan a partir de conjuntos, también entonces se puede describir subgráficas. A ver, tenemos acá el grafo G formado por este conjunto de vértices y este conjunto de aristas. Se dice que G' es subgrafo de G, si G' se describe también mediante ese conjunto de vértices B' y este conjunto de aristas E', donde B' debe ser su conjunto de V, bueno, le dicen V, E' viene a ser su conjunto de E. ¿Okay? Entonces, eso viene a ser una subgráfica o subgrafo. Pero además también hay una parte B para esta definición de subgráfica. Si es que tenemos una arista E' que pertenece al conjunto E', si E' incide en estos vértices V' y W', entonces estos vértices deben pertenecer al conjunto V'. Con respecto a una gráfica se pueden determinar varias subgráficas. A ver, para esta gráfica que observan, que tiene 8 vértices, esta vendría a ser, por ejemplo, una subgráfica. La subgráfica estaría formado por el conjunto de vértices C, D, E, F, G y H. ¿Ok? Y también este conjunto de aristas. Este conjunto de vértices es su conjunto del conjunto de vértices del grafo. Así como también el conjunto de aristas del subgrafo, ¿no? Es su conjunto del conjunto de aristas del grafo. De igual manera, esta otra figura que ven acá vendría a ser otra subgráfica. ¿Okay? Entonces, eso es un subgrafo. A ver, también se puede hallar la matriz de un grafo para poder representarlo, y de esa forma se podría almacenar un grafo en una memoria que guarde datos digitales, ¿no? Que guarde información basada en unos y ceros. A ver, una de las formas es a través de la llamada matriz de adyacencia. A ver, si tenemos un grafo G que tenga orden n, la matriz de adyacencia de este grafo va a tener un orden n por n. N vendría a ser el número de vértices del grafo. O sea, tenemos un grafo G que tiene n vértices. Entonces también se le denomina de orden n a ese grafo. A ver, ¿cómo determinamos la matriz de adyacencia? A ver, va a ser una matriz donde cada elemento se puede determinar de esta forma. Un elemento A, I, J sería igual a 1 si es que existe esa arista I, J que pertenece al grafo. Y el elemento I, J sería 0
en caso contrario, ¿no? Que no haya ese segmento o arista. Resulta que esta matriz de adyacencia es una matriz simétrica. Tenemos este grafo de orden 5, tiene 5 vértices y tiene también algunas aristas. Entonces vamos a determinar acá la matriz de adyacencia. A ver, entonces, como referencia se colocan a modo de fila los vértices B1, B2, B3, B4, B5, y de igual manera a modo de columna los vértices B1, B2, B3, B4, B5. Y luego acá vamos completando los elementos de la matriz. O si no, también de esta forma, ¿no? A ver, si partimos de B1, hay una arista a B2, entonces acá en la intersección de B1 con B2 se coloca un 1. Estamos viendo la fila 1 con la columna 2. Pero de B1 a B1 sería 0. No hay acá una especie de lazo. De igual manera, de B1 a B3 hay una arista, por eso ponemos 1 acá. De B1 a B4 no hay una arista directa, no hay un segmento, por lo tanto sería 0. De B1 a B5 del mismo modo, no hay una arista. Sí, lo que sí hay es una trayectoria, pero cuenta básicamente que haya una arista. Entonces, de B1 a B5 no hay y por eso se coloca 0 entre la fila 1 y la columna 5. Y así, ¿no? Ahora para la segunda fila que se refiere desde el vértice B2, de B2 a B1 sería 1, de B2 consigo misma sería 0, B2 a B3 sería 1, B2 a B4 1, y de B2 hasta B5 sería 0. Ahora desde el vértice B3, de B3 a B1 ponemos 1, de B3 a B2 también 1, de B3 con B3 sería 0, de B3 con B4 1, de B3 con B5 también 1, y de esa forma se completa cada elemento de la matriz. Y como observan, el resultado es una matriz de orden 5, podríamos poner acá el orden de la matriz. Profe, una consulta. Así, Dime. los vértices son diferentes de un grafo, es diferente a los vértices de un diagrama de Hasse, ¿cierto? A ver, ¿quieres comparar un grafo con un diagrama de Hasse? Ajá. Porque en Ya, sí se parecen mucho. claro. De repente te refieres a el orden en que se colocan los vértices. Bueno, acá no hay definido ninguna regla para poner el orden de los vértices, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, según cómo se denota en ese orden correlativo, B1, B2, B4, B5, y igual manera las filas, pero de repente acá podría cambiar el orden, empezar de repente con B5, B2, B1, B3, B4 al final, ¿no? Y el resultado va a ser otra matriz. Eso sí, digamos, se pueden determinar de repente una matriz que no siempre sea la misma, ¿no? Que tenga el mismo orden los elementos, ¿no? Claro, yo puedo hallar la matriz para un grafo o de repente para el diagrama de Hasse, ¿no? Puedo determinarlo. Ahora, más bien, el asunto está cuando compare un grafo con otro. Una forma de ver si esos grafos son semejantes es, por ejemplo, hallando su matriz de adyacencia. Cuando tenemos dos grafos que son semejantes, una forma es plantear su matriz de adyacencia, y si estas son idénticas, entonces esos grafos son semejantes. Pero para poder trazarlo, bueno, hay que tomar en cuenta de repente alguna otra regla, ¿no? Pero es básicamente eso, la matriz de adyacencia, ¿no?
una manera de representar el grafo mediante una matriz booleana. ¿Okay? Una matriz booleana. Listo, entonces no hay más, es la forma de hallar. Me refería a eso porque en los vértices del diagrama de Hasse, en sí, sí iba B1 con B1, era como simétrico. Claro, digamos que, a ver, puedo tener un diagrama de Hasse que de repente puede ser una línea o puede ser un grafo, ¿no? Entonces yo puedo de repente con el diagrama de Hasse hallar el grado o hallar su matriz. O sea, puedo representar también el diagrama de Hasse con una matriz. Ah, ok, ya, profe, entendido. A ver. Entonces llegamos a este concepto denominado isomorfismo de gráficas y viene a ser una manera de poder comparar dos grafos a ver si son semejantes. El hacer esa comparación se le llama poder determinar un isomorfismo o hallar un isomorfismo de estos gráficos. A ver, ¿cómo se especifica o se define el isomorfismo? Entonces, básicamente se puede establecer un isomorfismo para dos grafos que sean similares. Deben ser dos grafos semejantes. Cuando se logre comprobar, y la comprobación consiste justamente en hallar dos funciones. Estas funciones nos van a, de alguna forma, a relacionar los vértices y las aristas. ¿Okay? A ver, veamos la definición de isomorfismo. A ver, tenemos las gráficas G1 y G sub 2. Estas gráficas son isomorfas si es que existe una función biyectiva f de los vértices de G1 a los vértices de G2. Y una función también biyectiva tal como G de las aristas de G1 a las aristas de G sub 2. De tal manera que una arista E que sea incidente en estos vértices V y W del grafo G1, si solo si la arista GDE es incidente en F de V y F de W en G2. Estas funciones F y G viene a ser el llamado isomorfismo de G1 sobre G2. Entonces, si yo tengo dos grafos y me preguntan si esos grafos son semejantes o si existe un isomorfismo entre ellos, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tratar de hallar estas funciones. Una función f que me relacione los vértices de ambos grafos y una función g que me relacione las aristas de ambos grafos. Esas funciones deben ser además biyectivas, es decir, cumplir la condición de que sea función inyectiva y sobreyectiva. Entonces, cuando yo encuentre esas funciones, ya puedo concluir que esos grafos son isomorfos. Y se refiere a que son grafos semejantes, son grafos similares. Por lo tanto, esos grafos deberían tener el mismo número de vértices y también el mismo número de aristas. ¿Okay? Entonces, las dos funciones justamente se les llama el isomorfismo o constituyen el isomorfismo de los grafos. A ver, entonces, veamos un ejemplo. Tenemos ahí dos grafos sencillos, G1 y G sub 2. Y queremos averiguar si los grafos son, si
hay un isomorfismo entre ellos y se refiere básicamente a que si son grafos similares, si son similares. A ver, tenemos el grafo G1 y se define esta función f para los vértices de G1 con los vértices de G2. A ver, tenemos acá f de A minúscula, que sea igual a A mayúscula. Entonces, esto de acá, el vértice A, y que tenga como imagen A mayúscula, el vértice del otro grafo. De igual manera, ¿no? F de B minúscula igual a B mayúscula, F de C minúscula igual a C mayúscula, F de D minúscula y F de E. Entonces, ahí observamos que esta función, como hay 5 vértices en ambos grafos, y estamos especificando así la función, es una función inyectiva, ¿no? Es 1 a 1, y también sería sobreyectiva. Para cada vértice de G1 le corresponde solamente una imagen de los vértices en G2. De igual manera, se define esta función G. Ahora para las aristas. En G1, a ver, las aristas son X1, X2, X3, X4 y X5. Y por acá tenemos también 5 aristas en el grafo G2. A ver, Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. La función G va así. A ver, G de X1 igual a Y1, G de X2 igual a Y2, G de X3 igual a Y3, G de X4 y G de X5. También hay 5 aristas en ambos grafos y vemos que la función G es una función inyectiva, ¿no? Es 1 a 1 y también es una función sobreyectiva. Entonces acá, bueno, ha sido sencillo especificar las funciones y se verifica que ambas son funciones biyectivas. Entonces acá la conclusión sería que el grafo G1 es isomorfo al grafo G2 o es semejante al grafo G2. ¿Okay? Y el isomorfismo vendrían a ser las funciones f y la función g. Pero además hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, al relacionar la arista X1 con la arista Y1, los vértices de G de X1 son el vértice A y el vértice E, que tiene como imagen A mayúscula y E minúscula acá, ¿no? G de A minúscula igual a A y G de E minúscula igual a E. ¿Ok? Entonces tiene que verificarse también eso. De igual forma, si tomamos por acá el vértice Y5, o perdón, la arista Y5, que es imagen de la arista del otro grafo X5, también, ¿no? Tiene como vértices por acá, por ejemplo, a E y D, y a la vez E tiene como imagen E, y D minúscula tiene como imagen D mayúscula. ¿Okay? Entonces, hallar un isomorfismo es una forma de comparar, a ver si dos grafos son semejantes o son similares. Entonces, esa es la primera condición que deberíamos verificar cuando tratemos de ver si dos grafos son isomorfos o semejantes, es comprobar esto, ¿no? Que los grafos tengan el mismo número de vértices y también el mismo número de aristas. Pero la pregunta es, ¿eso será suficiente o habría que tomar en cuenta algún otro parámetro? ¿Qué dicen?
A ver, la respuesta es que no basta con eso solamente, ¿no? Verificar el mismo número de vértices, el mismo número de aristas, sino que además, para que los grafos sean semejantes, también deberían tener el mismo número y el mismo tipo de grado, el mismo tipo de grado. Por ejemplo, observen acá en la gráfica G1, el grado de todos los vértices es 2. Hay 5 vértices y todos tienen grado 2. De igual forma, en el grafo G2 también hay 5 vértices y cada uno de ellos tiene grado 2. Por eso es que esos grafos son semejantes y estas dos funciones constituyen el isomorfismo. ¿Okay? Entonces, a veces se tiene grafos que cumplen las dos primeras condiciones, el mismo número de vértices y también el mismo número de aristas. Pero es imposible hallar esto, hallar las funciones que sean biyectivas. Y la razón puede ser porque por ahí no cumplen de que ambos tengan el mismo tipo de grado. ¿Okay? Ahora sí verificamos que tiene el mismo tipo de grado, entonces sí podríamos determinar o hallar el isomorfismo. Otra manera de poder comprobar el isomorfismo es hallando la matriz de adyacencia, ¿no? Para los grafos, y esos van a ser similares. A ver, por ejemplo, la matriz de adyacencia del grafo G1, vamos a determinarlo, a ver cómo sería. A ver, entonces ponemos acá en orden correlativo cada uno de los vértices. Entonces acá colocamos de esta manera los elementos de la matriz. Ahora desde el vértice B, ahora desde el vértice C, y por último desde el vértice E. A ver, ahí está la matriz de adyacencia para el grafo G1.
Entonces también para este orden correlativo colocamos en filas y columnas y ahora hallamos los elementos. Entonces tenemos acá 0 de A a B hay una arista 1, de A a C no hay una arista directa, tampoco de A a D, de A hacia S hay una arista. Ahora desde el vértice D, B con B, B con C, de igual manera B con D. A ver, acá debió ser 0, ¿no? B con D, hay que corregir acá, B con D es 0. B con D 0, B con E también 0. Entonces acá B con D sería 0 y B con E también sería 0, ¿no? Ahora desde el vértice C, entonces CB CD sería 1 por acá y C sería 0. Ahora desde el vértice D, ¿no? A ver, DA sería 0, DB también sería 0, recién acá DC sería 1, DD sería 0 y DE también sería 1. A ver, para la última fila, entonces teníamos acá EA1, EB sería 0, S también sería 0, EB sería 0, a ver, ED sería 1, no, 1 es, y por último E sería igual a 0. Entonces, como ven, para este orden correlativo obtengo la matriz para ambos grafos y resulta que son matrices similares, no son matrices idénticas. Entonces, con más razón, los grafos son isomorfos. Entonces, podríamos hacer la demostración hallando estas funciones o también hallando estas matrices. Cuando los grafos son isomorfos, entonces a veces se denota también de esta manera, ¿no? G1 isomorfo a G2. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, esa es la forma de poder comparar dos grafos para ver si son semejantes o no. Profesor, disculpe. Dime. A veces, supongo, los grafos no tendrán nombres tan fáciles de... O sea, no se verá tan fácil la equivalencia de un vértice a otro, ¿verdad? Claro. Entonces, puede que la matriz de equivalencia... que la matriz salga distinta de un grafo a otro, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué se podría hacer ahí? Bueno, ahí se podría tomar como referencia los grados, porque si los grafos tienen los mismos grados, el mismo número de vértices y el mismo número de aristas, la comprobación se puede hacer así con las funciones. Ahora, más bien si es que encontramos por ahí de repente que los grados no son similares, entonces ahí es imposible hallar el isomorfismo y con más razón hallar dos matrices idénticas. Ahora, cuando se cumple que comprobamos que ambos tienen el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y el mismo tipo de grado, ¿cómo hallamos las matrices? De alguna manera también se puede hallar
tomando como referencia de repente las aristas que tengan los grados similares para asignarle la imagen correspondiente o para ponerlo acá en el orden, ¿no? de las filas y columnas. Entonces se puede tomar esa referencia de los grados para poder hallar las matrices y al final que me salgan idénticas, ¿no? La referencia justo es utilizar ahí los grados. Si es que tenemos de repente un grafo que tiene 2 vértices de grado 2, un vértice de grado 3 y de repente los demás 2 vértices de grado 1, ¿no? Pues, con los grados podemos ir distribuyendo los vértices para ir armando las matrices. Entonces ahí la referencia es también utilizar los grados. A ver, vamos a ver si hay algo. Entiendo, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Ok, vamos a ver si hay acá otro ejercicio. A ver. Luego vamos a hacer algunos ejercicios. A ver, entonces voy a pasar asistencia de una vez. A ver, presten atención a la asistencia. Alcalde. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Aliaga. Buenas noches, profesor. Presente. Altamirano. Presente, profesor. Muy bien. Alvarado. Aymachoque. Presente, profesor. Barrientos. Presente, profesor. Carguas. Presente, profesor. Champi. Chipana. Chirinos. Presente, profesor. Muy bien. Choudhury. Presente. Clavo. Presente, profesor. Dionisio. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. García. Huerta. López. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Lucas. Presente, profesor. ¿Qué tal? Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Miguel. Núñez. Presente, profesor. Oré. Pantoja. Presente, profesor. Pineda. Presente, profesor. Quirós. Presente, profesor. Refulio. Presente, profesor. Rivadeneira.
Rivinera, presente, profesor. Ok, Robles. Robles, presente, profesor. Muy bien. Rojas. Rojas. Sierra. Cifuentes. Torres. Presente, profesor. Valencia. Presente, profesor. Valenzuela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Valerio. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Huertas. Presente, profesor. Vázquez Lule. Presente, profesor. Bertis. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vicente. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Villa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Villegas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yauri. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Zabaleta. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, entonces continuamos. Entonces ya tenemos algunos conceptos de lo que es un grafo. También hemos analizado algunos tipos de grafos y la forma de determinar la matriz de adyacencia de un grafo y cuando podemos ver si los grafos son semejantes hallando el isomorfismo, ¿no? Verificando el isomorfismo. A ver, tenemos esas definiciones, lo que es, por ejemplo, el camino simple, lo que es un ciclo simple. A ver, tenemos un grafo G y luego de ese grafo tomamos dos vértices tales como V y W. El llamado camino simple o trayectoria viene a ser una sucesión de aristas para ir de V a W sin repetir ningún vértice. Eso es un camino simple, ¿no? El poder hallar una trayectoria de un vértice a otro. Por ejemplo, un camino simple puede ser, si yo tomo como punto inicial el vértice 6, voy por acá 5, 2 y 4. Esa trayectoria se le llama a veces camino simple. O también podría ser este otro, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 2, 6, 7, es un camino simple. No estoy repitiendo ningún vértice, ¿no? Es poder hallar una trayectoria de un vértice a otro sin repetir ninguno. Ahora, ¿qué cosa es un circuito o ciclo? Es cuando se parte de un vértice y se regresa al mismo, pero sin repetir ninguna arista. Sin repetir ninguna arista. Por ejemplo, esta sucesión de vértices. 2, 6, 5, 2, 4, 3 y 2. Este vértice es el inicio y es el fin. No he repetido ninguna arista. ¿Ok? Qué bonito, bastante. Pues por ahí han activado su audio. A ver si lo apagas. Para no escuchar a la mascota que ya está con hambre, creo. ¿Okay? A ver, también se define lo que es un ciclo simple. Un ciclo simple. Que también viene a ser una trayectoria cerrada, pero que en este caso no se repite ningún vértice, excepto el inicial, que es igual al final. Esta sucesión, por ejemplo, 5, 6, 2, 5. Este viene a ser un camino simple. También podría ser
2, 4, 3, 2. ¿No? Ese es un camino simple. Entonces, en algunos problemas, a veces interesa determinar justamente si es que un grafo presenta trayectorias o presenta de repente ciclos o ciclos simples. A ver, uno de esos grafos particulares justamente está relacionado con el nombre de Leonardo Euler. Entonces, Leonardo Euler fue uno de los primeros matemáticos que desarrolló la teoría de grafos y para ello aportó una serie de relaciones, de teoremas que han servido como referencia, ¿no? Para poder hacer algunos modelos. Por ejemplo, como vieron en el video hace algunos años, en lo que era la Rusia o la Unión Soviética antigua, había una ciudad que tenía 7 puentes y los matemáticos se planteaban el problema. Esos puentes además estaban ubicados en 2 orillas y 2 islas. Habían 7 puentes. Se preguntaban siempre si era posible partir de alguna de las orillas o de alguna de las islas y pasar exactamente por cada puente una sola vez y volver al punto de partida, ¿no? Entonces, ellos querían resolverlo, pero de manera matemática, haciendo un modelo. Entonces, estaba ahí el problema y Euler le dio una solución y para ello construyó un grafo e hizo la demostración de que no era posible, ¿no? Partir de cualquiera de las orillas, caminar por cada puente exactamente una vez y volver al punto inicial. Entonces Euler desarrolló algunos teoremas y por acá vamos a ver algunos de ellos. Y justamente esos teoremas se toman como referencia en la parte de gráficas. A ver, primero se define este concepto de lo que es trayectoria de Euler. ¿Qué es una trayectoria de Euler? A ver, es una trayectoria que incluye a cada una de las aristas solo una vez. Entonces yo tengo un grafo y de repente me quiero preguntar si es que en ese grafo existe alguna trayectoria de Euler. Entonces debo hallar una trayectoria que me permita recorrer cada una de las aristas, pero solamente una vez. Si es que lo hallo, entonces habría una trayectoria ahí. Y luego tenemos también el concepto de ciclo de Euler. A ver, un ciclo de Euler viene a ser también una trayectoria, pero que a la vez es un circuito o ciclo, ¿no? Un circuito o ciclo. Entonces, una trayectoria. A ver, tenemos, por ejemplo, este grafo. Si yo estoy en el vértice A, podría determinar una trayectoria de Euler si sigo esta secuencia, ¿no? AB, BC, CD, DE y EB. Al hacer este recorrido, estoy incluyendo a todas las aristas solamente una vez. Entonces, eso es una trayectoria de Euler, ¿no? También podría ir por esta secuencia y también podría incluir en ese recorrido a todas las aristas. Ahora, el ciclo de Euler también es una trayectoria, pero en este caso el vértice inicial debe ser también el vértice final. Por ejemplo, en este grafo, si yo sigo esta secuencia, 5, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, determino un circuito de Euler. El inicio es 5 y el fin es 5, y puedo pasar por cada arista solamente una vez y llego al punto inicial. Entonces,
esa trayectoria que he hallado vendría a ser un circuito de Euler. Entonces, en algunos primeros ejercicios, en algunos grafos, cualquier grafo se puede plantear si es que podemos determinar trayectoria o si podemos determinar circuito o si podemos determinar ambos, ¿no? A ver, veamos este ejercicio. Por ejemplo, si tenemos este grafo y quisiéramos averiguar si es que existe trayectoria. Entonces, para no estar tanteando recorridos, Euler desarrolló estos teoremas. A ver, tenemos acá el teorema 1, que dice lo siguiente, ¿no? La parte A. Si tenemos una gráfica G que tiene un vértice de grado impar, entonces acá no puede existir un circuito de Euler. Si yo tengo un grafo y por ahí encuentro que hay un vértice de grado impar, entonces ahí no va a existir un circuito de Euler. Y la parte B del teorema nos dice, si tenemos una gráfica G y todos los vértices tienen grado par, entonces ahí es posible que haya un circuito de Euler. Por ejemplo, acá en este grafo tenemos estos vértices BC que tienen grado par, el vértice D también, F, E, pero G es vértice con grado impar, igual que el vértice A. Entonces acá no va a existir acá un circuito de Euler. Y el teorema 2 ya está orientado para determinar si hay o no trayectorias. A ver, en el teorema 2 también tenemos una parte A. Tenemos una gráfica, si tenemos una gráfica G que tiene más de 2 vértices de grado impar, entonces acá no puede existir una trayectoria de Euler. Si encontramos de repente 3 vértices con grado impar o 4 vértices con grado impar. Y la parte B nos dice si tenemos un grafo que tiene exactamente 2 vértices de grado impar, entonces existe ahí trayectoria de Euler. A ver, en concreto entonces, si yo tengo un grafo y quiero determinar si existe trayectoria, debo ver si es que hay 2 vértices con grado impar. Si quiero analizar si en este grafo existe un circuito de Euler, debo verificar que todos los vértices tengan grado par. ¿Ok? Entonces, en este grafo, por ejemplo, hay 2 vértices con grado impar. Entonces, ahí existe una trayectoria de Euler. Y acá está el recorrido, ¿no? Mediante esta sucesión de vértices. Por ejemplo, de A a B, de B a D, de A a C, CD, DE, EG, G, GD, DF y FG. Esta sucesión me incluye un recorrido que incluye a todas las aristas y esa es una trayectoria de Euler. Pero acá no hay circuito de Euler. No es posible que yo parta, por ejemplo, del vértice A, recorra todas las aristas solo una vez y retorne al punto A, porque no todos los vértices tienen grado par. Y entonces, en este otro ejemplo, por ejemplo, acá podríamos verificar que existe un circuito de Euler, porque todos los vértices tienen grado par, 4, 4, 4, 2, 4 y 4. Entonces se puede determinar una sucesión de vértices para recorrer todas las aristas y volver al punto inicial. Y esta es la secuencia que hay que llevar a cabo con los vértices. ¿Ok? Entonces esos son gráficos de alguna manera de Euler, donde podemos determinar si existen trayectorias, circuitos o ambos. A ver,
les pregunto lo siguiente, a ver, ya verificamos que en este circuito existe, en este grafo existe un circuito de Euler. ¿Habrá trayectoria en este grafo? Profesor, si ya hay circuito, entonces sí hay trayectoria, ¿no? Claro, entonces, si hay circuito, también debe existir trayectoria. Listo. A ver, avancemos. Y acá está el problema de los 7 puentes de la ciudad de Königsberg, que existía hace muchos años en la antigua Unión Soviética. A ver, acá están las islas. Estas son islas, este es el río, y por acá están las orillas. Una orilla y esta es otra orilla. Y los puentes estaban distribuidos de esta manera, ¿no? Acá 2 puentes en esta isla, acá 2 más, entre las islas un puente, y por acá otros 2 puentes. Entonces, la pregunta era si era posible caminar por cada puente solo una vez y volver al punto inicial. Es decir, partir de esta orilla, o de esta orilla, o de esta isla, o de la otra isla, y caminar por cada puente exactamente una vez y volver al punto inicial. A ver, respondan la pregunta haciendo el modelo de un grafo y con la teoría de grafos. A ver, tómense algunos minutos para hacer el grafo y luego responden la pregunta y la fundamentan con estos conceptos que hemos visto de grafos. Entonces, el primero que lo hace me avisa para ver cómo hizo su grafo y luego escuchar su fundamento. A ver, ¿alguien logró hacer el grafo? ¿Nadie se anima?
A ver, alguien ha hecho ahí un grafo. A ver, explícanos tu interpretación, la solución del ejercicio, por favor. No puedo dibujarlo bien, pero para mí serían 4 vértices. Ok, Serían las 2 orillas y las 2 islas. Y ya, después correcto. los 3 puentes arriba y 3 puentes abajo. Y el Ya, puente bacán. Mira, haz lo siguiente, ponle letras a cada orilla, a cada isla, y esas mismas letras los llevas al grafo. Ok. Ya, está perfecto. Ahora ponle esas letras a las islas y a las orillas. ¿Cómo profesor? Por ejemplo, yo supongo que acá este vértice D corresponde a esta isla, entonces ponle acá la isla D. Y B debe ser esta isla, ponle B, ¿no es cierto? Y A debe ser esta orilla. Y C debe ser la otra orilla. Ya, muy bien, excelente. Entonces, los puntos de partida posibles son como los vértices que has puesto ahí y los puentes representan las aristas de ese grafo, ¿no es cierto? Ok, ahora, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Es posible o no? Creo que todos los puntos eran impares, pero no estoy segura de... No encuentro la trayectoria. Ya. Profesor, Ok, entonces, no. lo que estarías hallando sería trayectoria o circuito de Euler. Trayectoria, porque hay más de 2 impares. Ya, pero mira, ve, el problema dice, ¿es posible recorrer cada uno de los puentes solamente una vez y volver al punto inicial? Te están preguntando si es que yo parto del vértice A, si es posible incluir en una trayectoria todas las aristas y volver al punto A. Me estarían, en otras palabras, preguntando si es que existe acá un circuito, ¿no? Porque debo partir de un vértice, hacer un recorrido y volver al punto inicial. Entonces, lo que te estarías preguntando es si es que existe circuito de Euler en ese grafo. ¿Y cuál es la respuesta? Que no. Que no, ¿no es cierto? Muy bien. La respuesta es que no es posible porque ahí todos los vértices tienen grado impar. Los vértices tienen grado impar. Acá tienes vértice 3, grado 3, grado 3, grado 3. Y acá también. Todos los vértices tienen grado impar. Y Euler
demostró que para que haya un circuito en un grafo, un circuito de Euler, todos los vértices deben tener grado par más bien. Entonces lo que se buscaba acá era determinar si es que existe circuito de Euler, ¿no es cierto? Y la respuesta es que no es posible porque, bueno, todos los vértices tienen grado impar. ¿Ok? Muy bien, señorita. ¿Cuál es su apellido? Pantoja, profesor. Pantoja. Ya, a ver, vamos a ver. Pantoja Luján. Ya, entonces está bien, entonces está aprobada, ¿no? Y por ahí de repente algún puntito más, ¿no? Ya. Vamos a anotarlo por acá. Pero estás aprobada en la PC1. Muy bien, ¿ya? ¿Todos de acuerdo que esa es la solución y la interpretación? ¿Tienen algún comentario los demás? ¿Algún comentario, alguna consulta? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Todo bien, profesor. Ya, ok. Muy bien, entonces es una de las aplicaciones que se pueden resolver utilizando el concepto de grado, ¿no? E interpretando lo que se pregunta, ¿no? Si es circuito o trayectoria. Muy bien, entonces veamos otra aplicación. Listo. A ver, acá tenemos una especie de plano de una casa que tiene 1, 2, 5 ambientes. 5 ambientes. Y luego acá hay puertas. Esto que está discontinuo son puertas. La pregunta es si es posible recorrer cada una de las puertas solamente una vez. A ver, analicen el ejercicio aplicando estos conceptos de grafos y luego dan la respuesta. Pero háganlo con grafos, ¿no? Construyendo un grafo, no tanteando un recorrido y a ver si salgo de una puerta y llego, paso por las demás y salgo por otra, ¿no? A ver, ¿alguien resolvió el ejercicio? Por ejemplo, haciendo un grafo.
Profesor, yo tengo una duda, porque A ver, pregunta. lo que pasa es que yo estaba haciéndolo algo así, no sé, o sea, no sé, es como, a ver, ¿cómo funciona esto? A ver, el minuto. Estaba pensando hacer como que cada habitación sea un punto, bueno, un círculo. ¿Dónde está el grafo? Un nodo o vértice. Eso es lo que Ajá, debes un hacer. nodito, ¿sí? Que Estaba cada pensando. habitación sea un nodo o vértice. Ujú. Y mi problema es este de acá, porque sería, o sea, yo estaba pensando como que podría ser así, o sea, para como que si puedes volver por ahí, ¿no? O no, no sé si de repente esto de acá sea como que separado, como que fueran orillas, no sé. Yo No, estaba planeando algo el, así. el, el exterior debes considerarlo también como un vértice más en tu gráfico. Ah, como un vértice, o sea, pero esta parte sería uno Porque sí, mira, otro ve, así. claro, un solo Ah, ya, punto esa era todo, mi porque duda. tú puedes estar acá y venir así, ¿no? Claro, porque yo también, pues, o sea, uno puede pensar que uno sale por acá y te vas a un costado y también puedes entrar por acá, ¿no? Claro, o sea, tú tienes que de repente hacer así, ¿no? Ok, entonces, para hacer el grafo, pueden relacionar primero que cada habitación sea como un nodo. Pueden poner acá letras No, A, B, C, D, E y el exterior como también un solo nodo que podría ser F. Y desde ahí a ver, pueden trazar aristas según el número de puertas. claro, a ver, sería dos, a ver, sería, voy a intentar. Sería, a ver, uno por acá. Tenés A, B, C, D y E. Entonces, si estos son, tendría dos conexiones. Si tienes B, sería uno aquí y tendrías uno acá. Si tienes C, sería acá uno y tendría uno y dos, ¿no? Tendrías, vamos a ponerle, Quieres hacer un grafo si le abstracto. pongo, afuera, a ver, ponerle G acá, G que sea afuera. B, entonces vamos a ponerle acá T, que se conecten acá y tiene 1, 2, que sería 2. Y E, que tiene dos conexiones, tiene E y D, así. Algo así sería, profesor, ¿verdad? Ya, bacán. A ver, ya tienes tu grafo. Ahora lo analizas. ¿Y cuál sería la respuesta? A ver. G tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5, 9. Eso quiere decir que G tiene grado 9, A tiene 4, B tiene 4, C tiene 4, 1, 2, sí, 4, D tiene 1, 2, 3, 4, 5 y E tiene 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que hay dos con grados impares, que vendría a ser el que está afuera, y la D, que es el de aquí. Entonces, sí se podrían, porque terminaría, bueno, o sea, comenzarías afuera, ¿no? Y terminarías
Ah, no, para terminar es adentro, pero sí podría ser con todo un recorrido, con solo una vez. Ya, pero ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando circuito? ¿Estás buscando trayectoria? ¿Qué es lo que te interesa? Bueno, yo estoy utilizando lo que vendría a ser los grados, ¿no? Si tengo dos grados impares, tú sabes que si comienzas en un grado impar, terminarás en en el otro grado impar. Pues estás empezando más bien por la parte final, porque primero debiste preguntar, al hacer mi grafo, ¿qué es lo que debo hallar? ¿Qué me están pidiendo? Averiguar si en mi grafo existe trayectoria o si existe circuito. Y después que te respondas esa pregunta, ya revisa los grados a ver si, basándote en los teoremas de Euler, puedes decir que si existe o no. Pues, ¿qué es lo que estarías buscando? ¿Un circuito, profe? Busca circuito. A ver, para todos, ¿qué es lo que se estaría buscando? ¿Se estaría buscando trayectoria o circuito de Euler? ¿Circuito? Circuito. ¿Circuito de Euler? Trayectoria. Trayectoria. A ver, como nos dicen, pues la pregunta es si es posible recorrer cada una de las puertas solamente una vez y no nos dicen que hay que regresar al punto inicial. Entonces, lo que estaría buscando es básicamente es averiguar si existe trayectoria, una trayectoria, porque se puede partir de algún punto y acabar en cualquier otro. Básicamente lo que se busca es averiguar si hay trayectoria de Euler o no. Y para ello, ¿qué han hecho? Bueno, han relacionado cada ambiente, la parte exterior, con los vértices y han implementado un grafo. Ya tienen el grafo y ahora se preguntan si es que en este grafo hay alguna trayectoria de Euler. Y ahí recién van a buscar los grados. Van a buscar recién los grados. Y se encuentran dos grados con grado impar, entonces sí existe trayectoria de Euler. Y la respuesta sería que sí es posible caminar, pasar por cada puerta solamente una vez. ¿Ok? Entonces, a ver, el que hizo el grafo, ¿quién es? Villegas, profesor. Ya, Villegas. Hazlo bacán, estéticamente, que esté chévere, y lo presentas el día lunes. Ya, El lunes, ya, el profesor. lunes, tu grafo bien bacán, así, que esté estético, y ahí das tu conclusión. Ya, profesor. ¿Listo? Tú eres Villegas, ¿no? Sí, profesor. Porque lo que le falta a mucha gente, ¿no? Billete, ¿no? No hay Villegas. Ya, vamos a ver, vamos a anotarte por acá, Villegas. Ya, y a ti te hace falta Villegas, ¿ah? ¿Cómo, profesor? Te hace falta porque he visto tus puntos y justamente te hacen falta tener más puntos. Te ha servido esta participación. Profesor, lo estoy escuchando bajo, no sé si soy solamente yo. A ver, ahora sí debe escucharme bien. Listo. Muy bien, Sí, jóvenes. sí. Entonces, faltan menos de 10 minutos. Hay que liberar la sala. Estamos ahí. Dime. A ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. A ver, vamos a ver prueba de entrada. Vamos a hacer eso, a ver.
A ver, ¿están observando la pantalla? Ya, ok. Muy bien, ahora sí deben estarlo observando. Ya, entonces ahí tenemos básicamente 4 visualizaciones. A ver, fíjense si están ahí. A ver, se muestra a Vázquez, a Miguel Zulca, García Valdés y Pantoja Luján. Ahora vamos a mostrar los siguientes 4. A ver, ahí tenemos a Valencia, a Jesús Núñez, Ore Barreto, Valenzuela y Carla Alexandra. Todos tienen 4 puntos ahí. A ver, veamos los siguientes 4. A ver, ahí está Cifuentes. Cifuentes obtuvo todos los puntos muy bien. Después tenemos Pineda, Torres, Pamela Stephanie, hasta Villegas. A ver, ahora avancemos al siguiente grupo. A ver, ahí está desde Refulio, Dionisio, Zabaleta, Vicente, hasta Choudhury. Listo, ahora avancemos. A ver, Chirinos, Quirós, Lucas, Yauri, hasta Alvarado. A ver, ahí está el otro grupo. Listo, ahí está Rojas y Barrientos. 4 puntos cada uno. A ver, vamos con la última página. A ver, Sierra, Clavo, López, hasta Valerio. A ver, Villa, Espinosa, Carguas, hasta Robles. Robles Benítez, que también obtuvo los 5 puntos, ¿no? El puntaje total. Listo, jóvenes, llegamos al final. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. El día martes dan la segunda PC. Llegaría hasta lo que hemos visto hoy día, teoremas de Euler, grafos también se incluye. ¿Ok? Entonces, Dios mediante, continuamos el día lunes. Síganse cuidando. Hasta luego, jóvenes. Ok. Profesor, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Ok, hasta luego.